Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar puntuales la jornada para ver si así conseguimos acabar también puntuales. Bienvenidos todos a la jornada de la Sociedad Madrileña de Microbiología. Muchas gracias a los que habéis venido por estar aquí y a los que se vayan incorporando se las vais dando las gracias según vayan llegando, porque veo gente en la puerta, o sea que seguro que más gente entra. El programa está preparado en torno fundamentalmente a dos mesas, una que hemos llamado Viejos y Nuevos Conocidos, sobre distintos aspectos de la microbiología, y una segunda sobre cómo preparar nuestros hospitales para la digitalización. Eso que es tan problemático que a los que tenemos ya una cierta edad nos da un poco de miedo, pero que hay que asumir porque está ya aquí. Y después haremos una pausa para el café, que es lo más importante de la jornada probablemente. Y después tendremos la asamblea de socios y finalmente una mesa para los grupos de la sociedad que han presentado algún tipo de estudio, de trabajo, etcétera. Y luego ya terminaremos. Por supuesto, agradecer, como no puede ser de otra manera, el apoyo para esta jornada a Biomerie, a Vircel y a Becton Dickinson, a BD, que son los patrocinadores y que sin cuyo apoyo pues no podríamos hacer grandes cosas, la verdad. Y sin más voy a dar paso a la primera mesa, que la modera la doctora Muñoz aquí a mi izquierda. Así que adelante, Patricia. Buenos días, soy Patricia Muñoz del Gregorio Marañón y bueno, es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme a la primera mesa. Yo debo estar por lo de los viejos conocidos, ¿no? Y bueno, pues vamos a presentar a otra vieja conocida que nos va a hablar de la tan traída y llevada preanalítica, pero que sigue siendo importante, ¿no? Almudena Burillo, que lleva los hemocultivos en el Gregorio y que, bueno, es una experta microbióloga. Muchas gracias, Almudena. A Patricia, a Jaime, a la Junta Directiva de la Sociedad por haber confiado en mí, a nuestros patrocinadores que nos dejan hablar sin ninguna restricción y a todos vosotros porque habéis venido. Y efectivamente vamos a hablar de la importancia de la preanalítica. En vez de hablaros de conceptos generales, me voy a centrar en la importancia de unas muestras en concreto, porque me parece muy importante revisar esto con vosotros y que por lo menos salgamos de aquí con un par de ideas claras. Estos son mis conflictos de interés y ninguno que tenga que ver con esta charla. Y los objetivos de la charla de hoy son revisar la importancia crítica de la preanalítica en el diagnóstico microbiológico, analizar las consecuencias de la solicitud innecesaria de cultivos y reflexionar cómo los errores en esta fase sobre todo se van a ver en errores de sobrediagnóstico y sobretratamiento y desarrollo de resistencias. La fase preanalítica incluye estos aspectos. Es la indicación de la prueba, que es lo más importante de hoy. La indicación, os tenéis que llevar esto, el tipo de muestra adecuado, el momento de la toma, la identificación correcta, que todos sabemos todo lo que requiere la petición, cumplimentar toda la información, la técnica correcta de la toma, la conservación y transporte y el registro correcto en el sistema. Si alguno queréis esta charla, yo encantada de pasárosla. Hay dos comportamientos clínicos que están recogidos y que es lo que ocurre todos los días. Esto lo revisamos en un artículo, lo tenéis ahí abajo en la bibliografía. Bueno, os lo puedo pasar, está bien. El comportamiento test and wait, que es que se toman cultivos sin una clara sospecha diagnóstica, y backdrag, que esto lo habéis visto todos. Vosotros emitís un informe con un microorganismo y un antibiograma y automáticamente esto genera un tratamiento antibiótico independientemente de que haya unos síntomas de infección y de que el microorganismo sea o no un colonizador. Y aquí tenéis un artículo donde es que esto está recogido en la literatura muchísimas veces. ¿El círculo vicioso en qué consiste? Se toman muestras sin indicación clínica, se obtienen resultados que son o falsos positivos o ambiguos, el tratamiento es innecesario, aparecen resistencias y otra serie de efectos adversos.
Entonces, ¿cuál es el papel del laboratorio de micro en esta fase? Indicar solo pruebas que tengan valor clínico. Hay laboratorios que pueden pensar, bueno, yo facturo por muestra, pues si tengo más muestras, ¿a mí qué me importa? Pues no, hay que indicar solo pruebas que tengan valor clínico. Hay que garantizar la correcta toma. Por ejemplo, en el caso del urocultivo o de la tira de orina, tiene que ser una muestra recogida con técnica aséptica. Hay que rechazar si no hay criterios clínicos y hay que promover la gestión diagnóstica responsable, que es lo que todos conocemos como PRODIM. La infección urinaria, sabéis que es uno de los motivos más comunes de prescripción antibiótica, que se abusa del diagnóstico y que muchas veces el urocultivo es un cultivo reflejo. Por ejemplo, un paciente geriátrico se cae en una residencia y le piden un cultivo de orina y esto pues es que no tiene ninguna explicación. El proceso diagnóstico se tiene que basar en la presencia de síntomas relacionados con la infección urinaria, por ejemplo, disuria, polaquiuria, tenesmo, fiebre o dolor lumbar. Y recordar que si no hay síntomas, el valor de cualquier prueba de orina disminuye drásticamente. Esto lo resumo porque para mí también es en cierta medida nuevo. O sea, las características organolépticas macroscópicas de la orina per se no indican infección. Hay veces que se habla de mal olor, pero el mal olor se puede deber a otras causas que tenéis en la diapo. La turbidez no indica infección. Hay otras causas de turbidez. Para que una orina por turbidez, por concentración de microorganismos sea turbia, tiene que tener más de 10 elevado a 7. Y si tenéis una orina con más de 10 elevado a 5, eso es transparente. O sea que las características macroscópicas no significan nada. El mito de la tira de orina, esto está en todas las recomendaciones, ya ahora lo vamos a ver, en todas las guías internacionales. Durante décadas se consideró útil para cribado. Su rendimiento fuera de contextos específicos es muy pobre y ya hemos revisado y repetido que contribuye a sobrediagnósticos, mal uso de antibióticos, resistencias, clostridioides. No hay que hacer tira de orina, lo voy a decir 20 veces a lo largo de esta pequeña charla para que os lo llevéis, que no hay que hacer tira de orina, no hay que interpretar los resultados de un cultivo en función de la tira. Esto no debe hacerse, no. ¿Por qué se decía que había que hacer una tira de orina? Porque en tiempos, ya sabéis que mide 9 parámetros, se pedía una orina de micción media que estuviera al menos de 4 a 6 horas en vejiga, que esto muchas veces no se cumple. Sigue sin estar definido a día de hoy lo que era una tira positiva. Solo tenía valor en mujeres jóvenes premenopáusicas que tenían síntomas escasos de infección urinaria para intentar llegar al diagnóstico, pero fuera de eso no tenía ninguna utilidad, aunque se ha extrapolado a muchos otros pacientes y muchos otros ámbitos, y no vale en pacientes que no sean estas. Pacientes mayores, pacientes sondados, pacientes hospitalizados o pacientes institucionales. Este es un editorial reciente de CMI que dice, no hagan ustedes tira de orina. Tiene bajo valor predictivo positivo tanto para nitritos como para leucocituria como para bacteriuria. Los sesgos cognitivos asociados a una tira positiva, si los pensáis, los tenemos todos, los hacemos todos, que es el impulso diagnóstico, tengo tira positiva, el cuadro es una ITU y da igual el tipo de paciente en el que la esté aplicando. El sesgo de anclaje, fijamos el diagnóstico al resultado y ya no, aunque no haya síntomas, con ese diagnóstico se queda. El sesgo de confirmación, ya solo se buscan datos que apoyen la sospecha de infección urinaria. No se exploran diagnósticos alternativos y el sesgo de comisión, que es que hacer algo parece mejor que no hacer nada. Entonces se pautan antibióticos por presión familiar o por precaución de que tenemos un resultado positivo. Hay países como Reino Unido, Dinamarca y Canadá que ya no hacen tiras ni en urgencias ni en residencias de ancianos y solo las mantienen en algunos casos de niños o mujeres premenopáusicas. Y aquí tenéis las 3 guías, las más recientes, en las que se indica que no se debe de hacer la tira urinaria en ningún contexto. Ahí las tenéis por si las queréis buscar. El urocultivo es la prueba más sobreusada. Entre un 25 y un 40% son innecesarios.
Entre el 50 y el 80% de las bacteriurias asintomáticas se trata con antibióticos inadecuados y debéis de recordar que todos estos grupos que están en rojo son grupos de pacientes en los que se puede detectar una bacteriuria asintomática. Bebés, niños, adultos en determinadas ocasiones, mayores de 65 años, estos pacientes hospitalizados y pacientes con sondaje vesical crónico. Y en servicios de urgencias hay servicios en los que hasta el 95% de los pacientes que entran se llevan o una tira o un urocultivo. Entonces, en vuestras cabezas, el llegar a urgencias no significa una infección de orina. Y muchos pacientes llegan, pacientes mayores, de geriátricos, con síntomas inespecíficos, con alteraciones del estado mental, con confusión y acaban con una mayor probabilidad de un diagnóstico de estos. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo estoy diciendo todo el rato. El sobrediagnóstico, el sobretratamiento, la cascada de pruebas innecesarias, la aparición de resistencias, la infección por clostridioides, el aumento de la estancia hospitalaria y el aumento del coste. ¿Qué podemos hacer? Educar, restringir las solicitudes automáticas, rechazar muestras sin datos clínicos, informar con algún tipo de mensaje de que la bacteriuria asintomática no necesita tratamiento, hacer resultados selectivos, por ejemplo, no informar el antibiograma salvo que el clínico nos lo pida, y dialogar con el otro lado de la prueba, que es el clínico peticionario. La campaña de la Junta de Medicina Interna de América, que se inició en el 2012 para mejorar la atención de los pacientes, una de las consideraciones que hace es que no se debe de pedir ni se debe de tratar la bacteriuria en pacientes mayores. El cambio de paradigma, que solo con síntomas se deba de pedir un urocultivo y que no se haga tira urinaria. ¿Qué otras cosas hemos implementado nosotros en preanalítica en el Marañón? Este programa de restricción de cultivos que se ha consensuado con atención primaria, con el laboratorio de micro, se ha hecho una guía clínica, y se hacen auditorías a ver cómo va esto. Luego tenemos también la de la toma correcta de muestras de úlceras para cultivo. Se rechazan todas las que vienen en torunda. Este es para mí el mejor sistema de cribado de la calidad microbiológica de las muestras de infecciones de piel y partes blandas, el score Q234, que se publicó en el 2006 y dice cómo se califica la muestra y cuántos patógenos potenciales se deben trabajar. Yo creo que esto es lo mejor que está publicado, vamos, sin dudas. Es parecido al de muestras respiratorias, se puntúan los leucos y las células epiteliales y en función de lo que se ve en el GRAM y el score que os sale, de calidad de la muestra, se indica cuántos microorganismos hay que trabajar. Y luego, para la neumonía asociada a ventilación mecánica o en muestras respiratorias, lo que se ha publicado que se está usando más recientemente es la presencia en el lavado broncoalveolar de por lo menos más de un 50, un 70% de las células tienen que ser leucocitos, polimorfonucleares, porque el valor predictivo negativo de que esto no se cumpla es altísimo, mayor del 95%, con lo cual esto se recomienda para no sobreinformar, sobrediagnosticar y sobretratar, tratar colonizadores. La educación, pues si preguntamos a nuestros compañeros clínicos, hasta un 30% dicen que nunca han recibido ninguna formación en preanalítica, que es sorprendente. Ahora mismo la doctora de la Villa del Marañón está dando 10 charlas a los residentes de primer año que llegan al hospital en urgencias para repasar todos estos conceptos y que queden claros desde el principio. La formación es útil, pero tiene bajo impacto porque estos equipos se cambian mucho y tiene un coste muy alto y lo que tenemos que intentar es modificar el razonamiento clínico antes incluso de que se pidan las pruebas. O sea, no hacer por hacer. Menos pruebas, más calidad. Esta es la interrelación entre PRODIM y PROA. La responsabilidad es compartida entre todos y debemos de aplicar algoritmos clínicos, sistemas de decisión y programas de retroalimentación que mejoren la pertinencia diagnóstica y el tratamiento.
Como conclusiones, deciros que la calidad en micro empieza antes del laboratorio, que la tira de orina debemos de salir todos aquí con la idea clara de que no se debe usar, de que no toda bacteriuria es una ITU y solamente se deben de recoger cultivos si hay síntomas compatibles, que se tiene que indicar y recoger correctamente las muestras de infecciones de piel y partes blandas y de infecciones del tracto respiratorio inferior, y que el laboratorio de micro tenemos que ser un socio clínico y no generar incertidumbres. Debemos de ser un aliado en la interpretación y que esto pasa por tener una relación muy fluida con los clínicos. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues el siguiente ponente es nuestro presidente y nos va a hablar de otra infección que muchas veces causa también problemas diagnósticos, que es la infección protésica articular. Y nos va a proponer una definición unificada que nos clarifique a todos, por fin, este tema. Bueno, pues muchas gracias a la organización, a la sociedad, por haberme permitido dar esta charla y, por supuesto, a los patrocinadores por financiarla y por apoyarnos. Voy a hablar de una definición unificada de infección protésica osteoarticular. Aquí no soy yo el único que habla, porque estoy hablando en nombre de un grupo, que como veréis es un grupo muy grande, en el cual han intervenido gente de muchos países, ha intervenido gente de muchos continentes, incluso con un objetivo único, que es una cosa relativamente poco frecuente, todo hay que decirlo. Bien, estos son mis conflictos de interés, ninguno en relación con lo que voy a contar aquí, y comenzar diciendo que la infección protésica es un problema muy grave, es un problema importante porque es un problema creciente en número. Cada vez tenemos más pacientes con infecciones protésicas porque cada vez se ponen más prótesis y el porcentaje de infecciones que aparecen en este tipo de pacientes está en torno a un 1 o un 2%, pero claro, si el número de pacientes con prótesis aumenta, pues el número absoluto de pacientes con infecciones también va a aumentar. Y es un problema que se viene conociendo desde hace mucho tiempo. Este primer artículo es un artículo de John Charley, el cirujano inglés que inventó la prótesis de cadera, que se sigue utilizando hoy en día y que ya vio casos de infección ortopédica. Y claro, para saber cuándo hay una infección, cuando hay un paciente con una prótesis tiene una infección, no es fácil porque, como veremos luego, el cuadro clínico a veces es muy sutil y a veces es difícil de hacer. Por ello se han hecho definiciones, las sociedades científicas relacionadas con el tema han hecho definiciones. La primera de ellas es esta de la Musculoskeletal Society americana, que es de 2011, en la cual ya definía dos criterios mayores. Uno de ellos era la presencia de una fístula y el segundo era la presencia de al menos 2 cultivos positivos en distintas muestras. Y tenía también una serie de criterios menores, que son estos que veis aquí, y que exigía por lo menos 4 de estos 6 criterios, ¿de acuerdo?, para definir un paciente con una infección protésica. Bien, el problema es que puede haber una infección protésica con menos criterios. Con lo cual, pues muchos de los pacientes el problema que tenían era que estaban siendo infradiagnosticados. Y había muchos pacientes que no se les diagnosticaba y tenía un problema claro de sensibilidad. Para ello, pues esa definición inicial de 2011 se ha ido mejorando progresivamente, o se ha intentado ir mejorando progresivamente a lo largo del tiempo. Y aquí tenéis un poco la línea de tiempo con los eventos que pasaban en cada momento. En 2013 tenemos una guía de la ITSA, que fue adaptada, que es una guía de la Sociedad de Traumatología, pero adaptada, en la cual se añaden algunos criterios nuevos. Hay el International Consensus Meeting de Filadelfia en 2018, añadía además una serie de biomarcadores. En 2021 se hizo una guía de la Sociedad Europea de Infección Osteoarticular, que incluía también ya la sonicación, incluía otros parámetros y otro tipo de definiciones. El caso es que tenemos muchas definiciones.
porque ninguna de estas ha sustituido a las otras, sino que se han ido añadiendo. Con lo cual, el problema que tenemos es que tenemos muchas definiciones. Es cierto que esta última ha sido apoyada por algunas de las sociedades científicas relacionadas con el tema, pero es cierto que hay gente que utiliza la EBGIS, hay gente que utiliza la ITSA, hay gente que utiliza la de traumatología norteamericana. Estos son los criterios de la última definición, la de EBGIS, que como veis incluye pues, criterios clínicos, que es un punto muy importante, como ha dicho antes Almudena, y como me enseñaron a mí cuando yo era pequeñito, todo diagnóstico parte de un cuadro clínico o debe partir de un cuadro clínico. No se puede hacer un diagnóstico sin un cuadro clínico. Tendríamos datos de laboratorio en lo cual se incluían ya criterios de sonicación. Es la primera de las definiciones en las cuales se mete la sonicación como un criterio importante, y teníamos también imagen radiológica, teníamos también criterios radiológicos, es decir, quizá probablemente una de las guías más completas, porque además tenemos 3 categorías: infección poco probable, infección probable e infección segura. La ventaja es más sensible que los otros, tiene estudios con validación clínica que demuestran que es eficaz a la hora de realizar el diagnóstico, pero evidentemente tiene también desventajas. Y en las desventajas es que es una guía más, es una definición más que hay que utilizar y que, pues, efectivamente, cada uno puede utilizar la definición que quiera y esto implica una serie de confusiones, porque a la hora de plantear estudios, a la hora de plantear trabajos, a la hora de plantear investigación en relación con este tema, pues dependiendo del tipo de guía que tú utilices, pues vas a tener unos resultados u otros. Por ello, hace 2 años, a iniciativa de Marian Bothusenbakker, que es una infectóloga holandesa, que ha sido presidenta del grupo de osteoarticular de la Sociedad Europea y que ahora es la vicepresidenta del EBGIS, decidió juntarnos a todos los que estábamos relacionados con este tema en aquel momento en las distintas sociedades científicas, tanto la Musculoskeletal Society, el International Consensus Meeting, la ITSA, el EBGIS, la Sociedad Europea, etcétera, y nos planteó la posibilidad de hacer una definición que sirviera para todos, una definición unificada. En esta primera reunión lo primero que se acordó es que ninguna de las sociedades iba a ser la protagonista. Todas las sociedades participarían por igual y ninguna de ellas podría arrogarse el mérito de haber hecho esta iniciativa. Todas participaríamos por igual. Como éramos pocos para hacer todo este trabajo, se cogió a más gente de las distintas también sociedades científicas, intentando que el rango de gente que participara fueran expertos internacionalmente aceptados en el tema, que estuvieran, digamos, aceptados también por todas las sociedades científicas, que incluyera cirujanos ortopédicos, infectólogos, microbiólogos y que hubiera también una representación de los distintos países, evidentemente, de los distintos países y de los distintos continentes, fundamentalmente Europa y América. Todos estos científicos, todos nosotros nos dividimos al final en una serie de grupos. Cada grupo te iba a tener que hacer una revisión del estado actual de la literatura en relación con estos temas, el recuento de leucocitos en líquido sinovial, otros marcadores serológicos, cultivos, histología, pruebas de imagen, hallazgos clínicos y técnicas moleculares, y todas ellas, en principio, luego se pondrían en conjunto. ¿Vale? A la hora de distribuir a la gente se intentó que no existieran conflictos de interés entre los que iban a revisar la literatura y el tema que iban a revisar. ¿De acuerdo? Se iba a hacer una búsqueda unificada de la literatura. En ese sentido se planteó un esquema de búsqueda común para todos, que todos tendríamos que seguir y que todos hemos seguido, el mismo tipo de búsqueda, y se recomendó, y las recomendaciones serían por el sistema Delphi, utilizando distintos tipos de evaluaciones en rondas anónimas para llegar a un consenso sobre todos los criterios que íbamos a imponer. Y bueno, pues hace poco hemos conseguido ya establecer estos criterios, y estos criterios serían los siguientes. Tenemos una serie de criterios que serían criterios únicos, criterios que la presencia de uno solo de ellos sería diagnóstico de infección protésica, que son estos que veis aquí: un criterio clínico, que es la presencia de una fístula, que ya estaba presente en uno de los temas anteriores. Tenemos 2 criterios microbiológicos: la presencia de 2 cultivos positivos de un organismo que sea indistinguible entre uno y otro.
o bien la presencia de un cultivo positivo de líquido sinovial o de sonicado más un cultivo positivo de una muestra de biopsia. Y teníamos también una serie de marcadores inflamatorios de histología, como estos que veis aquí, un recuento de leucocitos por encima de 3.000, recuento de células polimorfonucleares por encima del 75%, una histología positiva con más de 5 neutrófilos por campo, todo sin una explicación alternativa, ¿de acuerdo? Sin que hubiera ningún tipo de patología del paciente que pudiera explicar esto de otra forma. Estos criterios tienen una especificidad de un 95%. Porque lo que buscábamos era una especificidad muy alta, que no se nos pudiera confundir un paciente que no tuviera una infección con un paciente que tuviera una infección. Y establecimos también unos criterios de apoyo, que son estos que veis aquí. Hay algunos microbiológicos, como es que un único aislamiento en una biopsia sinovial de un patógeno muy probable, pues podía ser sugestivo de infección, o la presencia de un test molecular, que también lo incluíamos aquí por primera vez, también podría apoyar el diagnóstico de infección. Estos criterios se pusieron como criterios de apoyo y un criterio de apoyo más un criterio de apoyo microbiológico más uno de los otros criterios de apoyo se consideró que era también diagnóstico de la infección protésica. Todos estos criterios tenían también una especificidad por encima del 80%. ¿De acuerdo? Bien. Se establecieron también unos esquemas de flujo de cómo hacer el diagnóstico de los pacientes, si tenían una infección protésica aguda precoz, posquirúrgica, si tenían una infección protésica crónica o si tenían una infección protésica aguda tardía, una infección hematógena, que son estos que veis aquí, se basa en datos tanto clínicos como de laboratorio, como de analítica, etcétera. Como veis aquí tenemos división en infección protésica probable e infección protésica no probable, que era la definición que al final teníamos, y cuáles eran los test que teníamos que utilizar para hacer este diagnóstico. ¿De acuerdo? Estos que veis aquí son la parte crónica y estos que veis aquí son la de la hematógena, siempre partiendo de un cuadro clínico. Si os fijáis, todos los árboles de decisión tienen arriba del todo un cuadro clínico compatible, que además se define como tal. Bien, además de esto, se dijo que cada uno de los grupos de trabajo podía publicar sus resultados de forma independiente, porque en el documento final iba a ser relativamente reducido y no se podía uno explayar, no podíamos hacer un documento de 200 páginas. Entonces, el documento final es más cortito, pero cada uno de los cada uno de los grupos de trabajo podíamos, si queríamos, publicar los resultados de nuestra revisión. Estos, a partir de ese momento, se han publicado. Estos son los 3 que hay publicados hasta la fecha. Hay 2 microbiológicos, uno sobre molecular y otro sobre los cultivos, y hay otro sobre los marcadores serológicos. En el de los cultivos, en el que tuve la suerte de participar, pues establecimos una serie de criterios sobre cómo recoger las muestras, el tiempo de incubación, el número de muestras positivas, el valor de los cultivos de líquido sinovial, el valor de los cultivos de biopsia, las implicaciones de un tratamiento antibiótico previo a la toma de muestras de los cultivos, etcétera, etcétera, haciendo una revisión muy grande de la literatura. Tened en cuenta que para hacer todo el documento completo se han revisado más de 10.000 artículos. En el grupo de cultivo nos revisamos más de 1.500 artículos. Lo sé porque soy yo el que sacó la lista. Entonces son más de 1.500 trabajos. Estos son los datos que salieron, son el primer artículo que salió publicado, que es el de molecular. Es la revisión en la que se evaluaban tanto las técnicas de PCR casera 16S como las PCRs múltiples disponibles en el momento de la revisión, como la secuenciación de genoma completo, como la secuenciación de Next Generation Sequencing, demostrando pues, que las sensibilidades y las especificidades pues, eran distintas en función de la técnica. Y bien, hemos llegado a esta situación. En el momento actual, en septiembre de este año, la última de las sociedades científicas participantes en este trabajo la apoyó definitivamente, ya está respaldado por los comités ejecutivos de todas estas sociedades que son las que veis aquí, y ya tenemos un manuscrito que está en revisión.
Entonces estamos esperando que nos digan algo, a ver si hay suerte y se publica pronto. No sabemos si será antes de fin de año o si será el año que viene, pero esperamos que sea pronto. La idea, una vez que esté aprobado y que esté publicado, es hacer luego un estudio de validación clínica de esta definición. Yo creo que el trabajo ha sido un trabajo de 2 años, ha sido un trabajo muy completo y lo que demuestra es que pues, cuando la gente quiere, pues puede hacer cosas importantes. Hay que trabajar mucho, ha habido que revisarse muchos trabajos, pero yo creo que el tener una única definición de infección protésica en el momento actual puede ser una gran ventaja a la hora de hacer validaciones clínicas de nuevos test diagnósticos, hacer validaciones clínicas también de test diagnósticos del tipo que sea, no solamente microbiológicos, también radiológicos, analíticos, etcétera. Puede ser muy útil de cara a valorar tratamientos de los pacientes, nuevos esquemas de tratamiento, etcétera, etcétera. Y pues bueno, yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena. Muchas gracias. Pues nuestra siguiente y última ponente es Marta Díaz Menéndez, que nos va a hablar de un tema candente también, efectos de la globalización y del cambio climático en las arboviriasis. Marta, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que decir que soy clínica, ¿vale? Así que me siento aquí como un gusano entre vosotros, ¿no? Que hacéis cosas como muy elevadas, ¿no? Yo me dedico a ver pacientes básicamente. Y bueno, os voy a hablar en 15 minutillos de los efectos de la globalización y el cambio climático en las arboviriasis, que es un tema extremadamente amplio para revisar en 15 minutos, pero bueno, yo creo que nos puede servir pues para sacar algunas ideas generales, ¿no? Entonces, esta charla más que sesuda como las anteriores, que han sido científicamente más elevadas, esto es un poco una reflexión de cómo está la situación en este momento. Entonces, bueno, la lista de arboviriasis no las voy a repasar, es extensísima, cada día aparecen arbovirus nuevos. De hecho, hace poco se ha descubierto un nuevo arbovirus en China, el Suachen, creo, no sé pronunciarlo, que se transmite por garrapata y que produce síntomas parecidos al Crimea Congo. O sea que día a día van apareciendo nuevos patógenos, nuevos virus transmitidos por artrópodos, y lo que he hecho ha sido escoger el dengue para ilustrar un poco esta charla. Yo creo que, bueno, me ha parecido un ejemplo muy adecuado por la altísima incidencia que hay de la enfermedad. Ahora hablaremos un minutillo de eso. El mosquito lo conocemos perfectamente, el vector transmisor es uno de ellos, lo tenemos aquí presente en España, seguro que os ha picado alguna vez alguna Aedes a vosotros en algún momento. Tenemos la enfermedad ya endémica y tenemos casos locales aquí en España. Y bueno, yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo ha sufrido o se ha visto afectado por el efecto del cambio climático. Os traigo esta gráfica este mapa del ECDC recientemente publicado sobre los últimos casos de dengue en el mundo. Fijaros cómo está distribuido fundamentalmente en Latinoamérica, ¿no? O Centro Sudamérica, que es la región del mundo donde más casos hay, pero desde luego el sudeste asiático, y siempre se ha dicho que en África no había mucho dengue. Bueno, pues sí que hay, probablemente hubiera mucho infrarreporte, ¿no? Y sí que hay un montón de dengue, pero bueno, aquí es un poco la situación que tenemos actual, los últimos datos publicados. Y es que fijaros, estamos lejísimos del picazo que hubo el año pasado, que fue una cosa tremenda, más de 12 millones de casos solo en las Américas. Estos datos son de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que lo tiene muy bien registrado los casos de dengue. Más de 12 millones de casos, como os digo. Y este año, bueno, ni tan mal, ¿eh? No hemos acabado el año, el reporte este es de hace como 3 semanas, que es el último reporte que se sacó, y ya estábamos casi en el mismo número de casos de dengue que el año 2023, que fue, a su vez, el año que más casos ha habido en la historia del dengue, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente es una enfermedad que está en alza y si os fijáis, los casos hacen como dientes de sierra, siempre en ascenso, pero en dientes de sierra. Esto es muy interesante porque es que el dengue clásicamente es cíclico en 2 sentidos. El primero es cíclico a lo largo del año. Ya sabéis que una vez que siguen los periodos de lluvia, por ejemplo, os he traído aquí 2 ejemplos de México e Indonesia, 2 sitios opuestos, digamos, en el mundo. Uno tiene las temporadas de lluvia de mayo a octubre y se siguen los casos de dengue, pues un mes después, pues como de junio, digamos, a diciembre más o menos. Y sin embargo, en Indonesia es al revés. Las temporadas de lluvia están ahí lo tenéis en azul, como de septiembre a más o menos a julio, y un poquito después por los casos de dengue, ¿no? Entonces, este es la primera variación cíclica a lo largo del año. Hay partes del mundo donde hay 2
2 temporadas de lluvia, pues hay una pequeña temporada de lluvia y otra mucho más grande y se siguen estos 2 picos de dengue. Pero es que además hay una variación entre los años, ¿no? Y esto es debido al fenómeno del ENSO, el fenómeno este del niño, que es la parte cálida del fenómeno, la niña, que es la parte fría, y luego un periodo intermedio, un periodo neutro, digamos, que hay posterior, y que es un fenómeno que es, independientemente del cambio climático, no tiene que ver, esto es un fenómeno natural y que tiene una periodicidad más o menos entre 2 y 5 años, se ve desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que, bueno, esta periodicidad, que era periódicamente periódica, se está perdiendo, ¿no? Y eso sí que está influido por el cambio climático, eso sí que lo está favoreciendo. Fijaros, os traigo aquí una gráfica de las temperaturas en la superficie del planeta de los últimos años. Claramente está subiendo, el año pasado se batió todos los récords, 1,55 grados superior la temperatura del planeta por encima de la era preindustrial, es una barbaridad. Este año estamos un poquito más bajos, pero fijaros, 1,42, o sea, claramente vamos a peor en este sentido, y esto impacta, ¿no?, en el fenómeno del niño, la niña, que os comentaba previamente. Entonces, bueno, este cambio climático del que os estoy hablando y que está calentando el planeta, sin duda, hay una parte en la que no tenemos ningún tipo de impacto, son las causas naturales. Ya el planeta de por sí pues, tiene su cierto efecto invernadero, ¿no? Los volcanes emiten CO2, hacen lluvia ácida, los distintos animales emiten metano y, bueno, todo esto hace un efecto invernadero, que eso es incontrolable, digamos, porque no depende del ser humano, pero qué duda cabe que el ser humano está, vamos, nos estamos cargando el planeta, no os tengo que decir nada al respecto. La quema de combustibles, la deforestación, todo esto pues está afectando. ¿Y cómo afecta esto a los mosquitos, ¿no?, que es la parte en la que me voy a centrar en esta charla? Bueno, fundamentalmente en el cambio de la distribución. Fijaros, aquí os traigo el Aedes aegypti, que es el que tenéis allí, el que tiene la espalda así con forma de lira, que es la manera de identificarlo, que es el vector más competente para la transmisión de enfermedad de las arbovirus, bueno, del dengue en este caso, que es lo que estamos hablando. Fijaros que tiene una temperatura óptima entre 25 y 30 grados, ¿vale? Sin embargo, el Aedes albopictus, que es el que tenemos en España, que es el que tenéis al otro lado, tiene una temperatura un poquito más baja. Es verdad que el Aedes albopictus está acostumbrando a vivir en temperaturas cada vez más frías, está adaptándose en este sentido, pero bueno, aquí tenéis sus rasgos de temperatura. ¿Qué pasa si el planeta se calienta? Pues que tiene más sitios donde poder distribuirse. Y esto os lo traigo ejemplificado en Europa, ¿vale? En Europa, fijaros en el 2012, cómo el Aedes albopictus estaba muy poco distribuido en algunas partes de la cuenca mediterránea, Italia y demás. Y fijaros, el último reporte, cómo está distribuido el Aedes albopictus ahora mismo, absolutamente distribuidos por toda Europa. Y es que la Organización Meteorológica Mundial ya ha dicho que es que mucho ha subido la temperatura en el planeta, pero es que en Europa ha subido más del doble de lo registrado en todo el planeta. Entonces, esto hace que nuestro territorio, Europa en general y España en particular, pues sea muy apto para la distribución del Aedes albopictus. Y ojo, que el Aedes aegypti hemos tenido también, ¿vale? No es el vector que más distribuido está en Europa, apenas en algunos sitios de Georgia del norte de Turquía, en la isla de Malta está distribuido, pero de vez en cuando tenemos algún repunte de Aedes aegypti en las Islas Canarias fundamentalmente. Fijaros, os traigo este reporte de la evaluación del riesgo del CAES, en el que se identificó el año pasado, en el 2024, mosquitos hembra de Aedes aegypti, ¿vale? Y os traigo esto fundamentalmente para contaros una cosa que no sé si conocéis, esta aplicación, que es el Mosquito Alert, que es una plataforma de colaboración ciudadana en la que tú, si ves un mosquito, tú vas paseando por ahí, ves un mosquito raro y dices, uy, este mosquito, le haces una foto y esta aplicación es capaz de geolocalizar dónde está el mosquito e identificar el mosquito, de tal manera que si detecta un Aedes albopictus en un sitio donde antes previamente no lo había, manda una brigada de entomólogos ahí a lo bestia a identificarlo y a estudiarlo de verdad. Y gracias a esta aplicación, a la colaboración ciudadana, se ha conseguido mapear fenomenal el Aedes albopictus en toda España. Así que es una aplicación, fijaros que, bueno, hablábamos de nuevas tecnologías, yo creo que esto es un ejemplo de colaboración pues, entre entomólogos, clínicos, microbiólogos y demás. Bueno, hablamos del cambio de la distribución, pero qué duda cabe que el cambio climático también afecta al ciclo de vida de los mosquitos. Aquí os traigo un ciclo, bueno, los mosquitos, como sabéis, son ectotérmicos, su metabolismo y su desarrollo es absolutamente dependiente de la temperatura y su ciclo habitual, que puede durar pues, en torno a un mes, ¿no?, con la puesta de huevos y eclosión, que es lo que más tarda en desarrollarse, pero luego el paso de larva a pupa unos 5 días y de pupa a adulto unos 2 o 3 días, todo este ciclo se acelera tremendamente con el aumento de las temperaturas. Esto hace que los huevos eclosionen muchísimo antes, que no necesiten un mes para estar ahí pochando, que en apenas unos días eclosionen, y entonces hay adultos mucho más rápidamente, ¿no? Adultos que necesitan comer para alimentarse las hembras, ¿no?, y para hacer el ciclo de puesta de huevos.
Pero es que además las temperaturas más cálidas lo que hacen es acelerar la evaporación de agua. Entonces, cuanto más agua evapora, se intensifica el ciclo del agua y más llueve. Y esto hace que zonas donde zonas secas se vuelvan más secas y zonas húmedas se vuelvan más húmedas todavía, porque el cómputo global, dices, bueno, pues lo que llueve en un lado, lo que se seca en el otro, lo uno por lo otro no, es que las zonas donde había ya agua, hay mucha más agua y las zonas que había que eran secas son mucho más secas todavía. Y es que ambas cosas, tanto estar muy seco como estar muy húmedo, favorece la distribución de los mosquitos, ¿vale? Os pongo un ejemplo, fijaros, en sitios donde hay mucho agua estancada por las lluvias y demás, pues estos pequeños contenedores, tanto los neumáticos como los charquitos y demás, los contenedores, es el paraíso para la cría, el desarrollo de los huevos de los aedes, ¿no? Os he puesto ahí un charco, bueno, realmente los charcos no son específicamente los sitios que más les gusta a la aedes, que le gusta más bien el agua limpita, los charcos son más de cules y de otro tipo de mosquitos, pero bueno, aquí tenéis el ejemplo típico que siempre ponemos, que es el de los neumáticos. Es que los neumáticos es como el paraíso, ¿no?, de los aedes, porque tienen agüita que está quieta, que está a una temperatura constante. Como está el agua ahí remansada, no hay viento que pueda volar los mosquitos. Además, parece ser que el caucho elimina unas sustancias que son particularmente atractivas para los mosquitos, como el paraíso para los mosquitos, ¿no? Eso en cuanto al agua en las zonas donde hay mucha agua, pero es que en sitios donde no hay agua, la gente, lógicamente, tiene que cargar bidones y acumular en agua de alguna manera, y esos cúmulos, esos botes o esos recipientes donde acumulan agua, pues son criaderos fantásticos, como podéis ver aquí, para la cría de estas larvas, ¿no? Entonces, como os digo, tanto que haya mucha agua como que haya poca agua condiciona el desarrollo de estos mosquitos. Y por último, además del cambio en el ciclo de la vida, cambio en la transmisión de los virus que pueden portar estos vectores. Ya sabéis, ya conocéis el periodo de incubación extrínseco de los mosquitos, que es el tiempo que tarda desde que un mosquito pica a alguien virémico hasta que puede transmitir el virus al siguiente. Bueno, pues este periodo de incubación extrínseco, que más o menos es entre 8 y 12 días, días de media habitualmente, cuando hay un aumento de la temperatura se acorta muchísimo. O sea, pasa de ser 10 días pues, a ser 4 o 5 días. Es decir, que en toda la vida adulta de un mosquito hembra, en vez de 4 o 5 veces, que es lo que habitualmente pica, pues puede picar el doble y puede transmitir el doble de veces una enfermedad, el virus que porta en este caso el dengue. ¿Pero os parece que estas son las únicas explicaciones para el aumento del número de casos que ha habido en los últimos años de dengue? Lógicamente no, tenemos un montón de más que vamos a repasar ahora rápidamente. Fundamentalmente la urbanización descontrolada. El hecho de que las ciudades hayan crecido a lo bestia favorece mucho, por ejemplo, en este caso el dengue, porque el vector que transmite el dengue es muy vago, no tiene rangos de recorrido muy largos como puede pasar, como por ejemplo el Culex, ¿no?, que puede volar kilómetros, el Aedes vuela 200, 300, 400 metros. Entonces, si tú tienes una zona urbanizada muy ampliamente, muy densamente poblada, donde hay muchísima densidad de población, el mosquito, solo con moverse un poquito, tiene un montón de gente ya para picar. Entonces, la urbanización descontrolada en este sentido favorece los brotes de dengue, ¿no? Además, cuando hay una urbanización muy descontrolada, es muy probable que las infraestructuras que se creen sean malas, ¿no?, que no haya canalizaciones buenas de agua y que se favorezca la acumulación de agua pues, en los canales, en las piletas y demás, ¿no? Y esto favorece, como hemos visto, la cría de los mosquitos. El comercio internacional, bueno, es causa directa, ¿no? Como sabéis, el Aedes entró en Europa por el comercio internacional, ¿no?, por importación de neumáticos desde Asia, ¿vale? Venían en los neumáticos las larvas de los mosquitos. También se ha visto alguna entrada puntual desde los bambús de la suerte, estos que venden, también se ha visto que portaban huevos de Aedes, ¿no?, también desde Asia. Y sin duda, los viajes internacionales. Sabéis que hubo un parón propiciado por el COVID, ya hemos recuperado y hemos sobrepasado el número el número de viajeros que había antes de la pandemia, y de hecho dentro de 20 años pues va a haber el doble de los viajes internacionales que hay ahora. O sea, una barbaridad. Estamos hablando de billones de viajeros que se mueven a muchas partes del mundo, pero fundamentalmente a zonas del mundo donde, como veis, hay una alta densidad de arboviriasis y de dengue en este caso, como puede ser, por ejemplo, el sudeste asiático, que es de los sitios donde más viajes internacionales hay.
Y bueno, el dengue es una de las enfermedades que más diagnosticamos en las consultas de medicina tropical. Yo trabajo en una de ellas y bueno, estos datos que son de GeoSentinel, que es una red internacional que registra datos importados por inmigrantes y viajeros, datos de patología importada, pues ellos han registrado un 13% de casos de dengue de toda su serie y más o menos es lo que tenemos nosotros, un 15 más o menos por ciento de todo lo que vemos son casos de dengue anuales. El año pasado, obviamente, por la epidemiología mundial vimos un montón más. Y esto hace la tormenta perfecta. Tenemos un viajero que viene virémico, perdido hasta las trancas de virus, a un sitio donde tenemos un vector que es competente y que está ávido, con muchas ganas de alimentarse. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que ha pasado, ¿no? La presencia de casos locales en Europa. Desde el 2010 ya sabéis que tenemos casos en Europa locales. Sí, es verdad que han sido casos poquitos puntuales, 2, 10, 5, una cosa así, pero ya en España, desde luego también, como sabéis, desde el 2018, pero ya en el 2024 y probablemente en espejo con lo que estaba pasando a nivel mundial, pues fijaros, más de 200 casos de dengue local en Italia, ¿vale? O sea que es una enfermedad que la tenemos y la tenemos que tener en la cabeza a la hora de hacer el diagnóstico diferencial probablemente de muchas enfermedades febriles, ¿no? Cuando los vemos en las consultas. No nos echemos las manos a la cabeza porque eso de meter el diagnóstico diferencial de dengue así de primeras como cualquier enfermedad viriásica, o sea, como cualquier síndrome viriásico, yo creo que no estamos en ese punto, ¿no? Porque además, a pesar de esta incidencia mundial, pues ya vamos teniendo una serie de armas importantes. Ya tenemos una vacuna disponible, una vacuna que se está administrando en el calendario rutinario de zonas del mundo donde el dengue es endémico, pero que también la tenemos disponible para los viajeros internacionales que viajan a zonas donde hay riesgo de dengue. O sea que tenemos esta arma que es muy potente y hay un montón de programas funcionando fenomenal a nivel local. Aquí en España tenemos en toda la cuenca mediterránea, en Andalucía, Baleares, en la Comunidad Valenciana, programas muy importantes de fumigación de mosquitos. Y la OMS, que siempre en el programa de control vectorial global se había centrado muchísimo en programas para erradicar mosquitos transmisores de malaria, desde el 2023 están muy centrados también en mosquitos transmisores de arboviriasis, dengue, zika, chikungunya. Ya sabéis que ahora mismo tenemos un brote tremendo de chikungunya en algunas partes del centro de América. El año pasado hubo Oropuche. Bueno, pues cuando no es uno, es otro. Y ya para terminar, pues bueno, esto es una pregunta un poco así abstracta, ¿no? A que os lanzo un poco casi a vosotros, ¿no? ¿Qué nos va a deparar el futuro? Pues quién sabe, ¿no? La verdad es que pinta un poco regulero, porque aunque nos pongamos en un incremento simplemente moderado, no vamos a ser ni pesimistas ni optimistas, pues simplemente un riesgo moderado, ahora mismo que es el 50% de la población la que está en riesgo, pasaríamos al 60% de la población en riesgo y esto es la bonita cifra de 2,25 billones más de gente en riesgo de lo que hay ahora, que esto es una tragedia para el 2080. Esto, si no alguno de los dirigentes pues no les da por hacer alguna de las suyas, ¿no? Y pasamos de un incremento moderado a un incremento severo. Y bueno, yo quiero ser optimista de todas maneras, yo creo que estamos haciendo cosas, espero que nos dé tiempo a frenar todo esto y que el año que viene pues podamos hablar de otras cosas que no tengan que ver con lo dipsiporrados que están los mosquitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que además os habéis ajustado perfectísimamente al tiempo y abrimos media hora de preguntas. Aquí, Paula, que necesito café. Yo, fíjate que leía, en lugar de debate, leía café. Fíjate cómo estoy. Necesitamos un café. Bueno, primero felicitaros por las charlas, que han sido las tres muy interesantes, pero bueno, yo tenía una reflexión y una pregunta para la charla de Almudena, que me ha interesado mucho. Y bueno, la reflexión sería que creo que el hándicap en la parte preanalítica, por lo menos en nuestro hospital, está mucho también en el tema de la petición en la petición electrónica, en los sistemas informáticos y en cómo yo creo que los médicos tienen accesibles las pruebas que pueden pedir, lo tienen es que al alcance de la mano, entonces pues por lo menos yo donde trabajo en tuberculosis, pues el esputo, te llega un esputo con sospecha de tuberculosis y ya lo han trabajado para bacterias, para hongos. Entonces, claro, también tener una persona 100% dedicada a revisarse cada historia de cada esputo que llega, entonces yo creo que es muy importante también hacer una labor a nivel de la petición que es muy difícil, o sea, porque pensar que todo el que pida una tuberculosis va a hacer bien la petición, pues es complicado. Entonces eso como reflexión que creo que es un hándicap importante en todos los SIL y en el HCIS, en todos los hospitales. Y luego una pregunta en cuanto al tema del cribado para hacer los urocultivos, que has hablado de que la tira, que yo creo que la sigue, por lo menos en nuestro hospital se sigue haciendo el cribado con la tira sedimento.
No sé si tenéis alguna experiencia, yo creo que sí, porque lo hemos comentado nosotros que varios hospitales utilizan ya la citometría como cribado para el urocultivo, y no sé, Almudena, si tienes alguna experiencia o algún feedback de esto en el laboratorio. Nosotros teníamos el Alfred, que ahora lo han discontinuado para lo que usábamos, que era antibiótico directo demo positivo, y eso puede hacer es Light Scattering System, que es turbidez, y lo que mide es densidad de crecimiento de microorganismos, y con eso informaba positivo o negativo, pero yo lo que veo es y en Móstoles también probamos, cuando estaba Móstoles, un sistema de estos, pero el problema es que detecta la presencia de bacterias. Pero si tu paciente es bacteriúrico, pero no tiene una infección de orina, todo eso te va a salir positivo. Entonces, yo lo que veo en la literatura es que hacen o restricción de petición, o sea, tienes que justificar. Mira, se pueden hacer muchas cosas. Una, que no haya petición refleja, o sea, que no lo pueda pedir todo el mundo, que tengas que justificar con síntomas clínicos, que no se pueda hacer petición universal ni enfermería ni clínica, que no sé, es que hay que seleccionar. Y luego yo he visto, por ejemplo, en el hospital, que cuando viene un paciente a urgencias, no tiene nada que ver. Mira, la muestra tiene que estar 4 a 6 horas en vejiga. La técnica, por ejemplo, para el cultivo tiene que ser aséptica, y luego muchas veces viene el paciente, le recogen una muestra, esa muestra va a bioquímica. En bioquímica sale un sedimento completamente patológico, que es lo que motiva que se pida el uro. Se le dice al paciente, por favor, recoja usted una nueva muestra, pero es que esa muestra no tiene nada que ver con la que se recogió al principio. Entonces muchas veces tienes cultivos totalmente negativos, pero claro, porque la orina ha estado 20 minutos en la vejiga del paciente. Entonces yo creo que es que la tira solo lleva a confusión, y nosotros hicimos un estudio en el que se cogían en pacientes con sospecha de sepsis, que eran los que habían llegado al laboratorio que tenían hemocultivos y tenían una muestra de orina, y se intentaba hacer un diagnóstico rápido en la muestra de orina para afiliar si el origen de la supuesta sepsis podía ser el cultivo de orina. Y entonces allí veías que hay muchísimos pacientes que llegan a urgencias y solamente con fiebre o febrícula, eso ya es criterio para indicar un urocultivo. Entonces no tenían ni síntomas de sepsis, ni un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ni nada de nada de nada. Y eso es que yo no sé qué valor tiene, porque luego Ana Uría, que es clínico de nuestro servicio, me decía, pero esos pacientes tienen una orina recogida y unos hemos recogidos, ¿y cuál es el criterio clínico? Y es que fallaba, o sea, no había muchísimas ocasiones. Entonces, no sé qué es. Patricia tiene más. Yo en esto me preocupa muchísimo, ¿no? Porque no estamos además teniendo éxito, mientras que lo de las úlceras, que en realidad iniciamos esa campaña de no hacer a petición de los geriatras, y que la lideró Almudena. O sea, los geriatras nos dijeron, por favor, no informéis todo, porque nuestros viejecitos tienen 80 multiresistentes en las úlceras porque se hacen caca y tal, pero nosotros, como pasamos visita con las enfermeras, vamos a tratarlo todo, ya os lo decimos. Entonces, por favor, ayudadnos. Eso, así empezó la cosa. Pero en las orinas no estamos teniendo éxito. Entonces, cosas que hemos leído, algunos laboratorios renuncian a evitar que se llegue la muestra, porque es que si tú dices, ponme síntomas, pues te mienten. Si van a poner, ¿hace falta poner disuria? Pues yo te doy disuria. ¿Y qué pasa? Tú no vas a ir luego, oye, que no era verdad, ya te has comido la orina. Pues yo creo que lo que deberíamos hacer es un estudio que hay en la literatura de no informar, o no informar nada y esperar a que venga el clínico. ¿Y eso qué consecuencias tenía? Primero, los pacientes que de verdad tenían sepsis de origen urinario ya estaban en tratamiento. O sea, que el clínico reconoce un paciente que tiene una infección urinaria o una sepsis de origen urinario. Esos pacientes estaban en tratamiento. Tú tenías la orina y entonces te decía, oye, que yo creo que esta orina es importante, dime qué tiene. Ah, sí, pues mira, tiene un coli con beta-lactamasa. Vale, pero ese paciente ya estaba en tratamiento. Y segundo, la inmensa mayoría, pero el 90%, ni siquiera te llamaban. Se cabreaba un 3 o 4%, pero a esos pues tenías que ser súper paciente, explicarles por qué lo hacías. Pero son intervenciones que favorecen un poco al paciente porque la muestra sí que la procesas.
Claro, es caro porque es procesarla para nada. Podrías guardarlas y esperar a que... O sea, yo no lo tengo claro. O sea, podríamos refrigerarlas y solo procesarlas a los que nos llame el clínico, que van a ser una inmensísima minoría, y sobre todo que el paciente no se perjudica, porque el paciente que tiene una infección es reconocido por el clínico y se le pone tratamiento empírico. Sin embargo, el backdack drag, que es esto, pues oye, me informas una carbapenem, pues digo, yo creo que lo que tiene es una neumonía o una faringitis, pero le voy a tratar porque eso es así. Entonces, yo no sé muy bien qué tenemos que hacer, yo creo que tendríamos que hacer un estudio multicéntrico, prospectivo, pues son muestras frecuentísimas, lo podríamos hacer. Yo, dos cosas. Una, en relación con la citometría de flujo, nosotros lo hacemos en mi hospital y es verdad que puedes poner los parámetros un poco que tú quieres, de hematuria, piuria, bacteriuria, etcétera, etcétera. Entonces, las que son normales no pasan a cultivo y las otras sí. Es verdad, seguimos teniendo un montón. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo hacerlo? Es difícil. Es difícil porque no es estrictamente un problema del hospital, realmente. En la mayoría de nuestras muestras de orinas, esputos, etcétera, no vienen del hospital, vienen de primaria. Y ahí yo voy a hacer del de enfrente. El médico que tiene a una persona con un cuadro febril, que viene con la familia demandante, o que está en una residencia de ancianos, tiene un abuelito que está un poquito más desorientado, más atontado de lo normal, y tiene una familia que está encima del médico. Un médico que además a lo mejor pasa una vez a la semana, ojo. Y dices, no puedo hacer un seguimiento de ese paciente, es imposible. Yo estoy pasando una vez a la semana porque mañana voy a ir a otra residencia, pasado voy a ir a otra y así sucesivamente. Entonces no es fácil planteárselo. Ese médico que va a ponerle al paciente amoxicilina clavulánico en el mejor de los casos y le va a coger todas las muestras que pueda. Si le va a pedir un esputo, un cultivo de orina, y si tiene escaras le va a pedir un éxodo de la escara, que lo va a tomar una enfermera que además no sabe tomarlas. Entonces es muy complicado. Es muy complicado porque es cierto que le puedes negar a esa persona esos resultados, pero no es fácil. No es fácil. Buscar poblaciones habría que intentar. Claro. Al pobre viejito. No, claro. Hay mucho que podemos y debemos hacer. Sí, de hecho, en la propia guía de la SEIM, el documento de consenso de la SEIM de infección urinaria, que yo se lo recomiendo a todos mis residentes, una de las primeras cosas que viene es cuándo hay que pedir un cultivo de orina. Y si tú sigues esa normativa, más de la mitad de los cultivos de orina no se pedirían, no se tendrían que pedir. Porque un paciente con cistitis no complicada, que viene por primera vez o por segunda o por tercera, le pones tratamiento empírico y te olvidas. No hay que pedir cultivo de orina a todo paciente que venga así. Y eso está escrito. O sea, y no es de ahora, el documento este ya tiene unos años. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es difícil porque la docencia es lenta y la docencia es muy complicada en determinados entornos. Ya digo, no es lo mismo hablar con los de urgencias, que eso podemos estar dando charlas prácticamente todos los días, que hablar con los de primaria o que hablar incluso eso con los médicos de residencias que ni siquiera están medicalizados. Pero eso no funciona, difícil. O sea, eso ya lo hemos estado haciendo. Luego, mi pregunta es, ¿tenemos los servicios de microbiología alguna responsabilidad en dar unos resultados que no promuevan el uso inadecuado de antibióticos y la resistencia? Pues en pacientes que no están graves en su mayoría. Seguro que sí. Pues entonces hay que buscar el método que no sea lesivo, claro, y que sea un método pues accesible en algunos grupos, que no sea el pobre viejito este que tú has dicho, que por supuesto, si tú no queremos fastidiar a nadie, queremos ayudar. Sí, yo creo que sí. Pero tenemos una responsabilidad y desde luego dar charlas, pues el que está hoy en la charla dice vale, pero ya mañana no está, vuelve. O sea, es difícil, es muy difícil de resolver, es un problema. ¿Queréis saber? Sí, yo quería comentar un poco que nosotros la estrategia que iniciamos fue integrarnos en los comités de no hacer del hospital. Y a través de ahí pues acudimos a urgencias a dar alguna charla efectivamente sobre este tema de los cultivos. La oposición fue frontal. La mayoría de los geriatras no están de acuerdo en que
se restrinja la petición de urocultivos, porque consideran que cualquier síntoma que tenga el abuelillo pues puede estar relacionado con una infección urinaria oculta. Entonces, bueno, yo creo que se trata de establecer un diálogo y de insistir y, bueno, efectivamente yo creo que tenemos una responsabilidad clara en la emisión de resultados que no son válidos o que pueden ser perjudiciales para el paciente. Pero es que la Organización Mundial de la Salud, en la prioridad de controlar la resistencia antibiótica, sabéis que es una alta prioridad y una recomendación es que micro impacte, o sea, que ayude. Bueno, antes de nada, agradeceros las charlas y la pregunta va para Almudena porque parece que la has hecho para mí porque llevo la preanalítica y urocultivos. Yo en el día a día veo muchas veces que pone orina de color o mal olor. Independientemente de esa atención primaria que hay, ni siquiera podemos acceder a la historia clínica que tienen y lo que hay en el ORUS a veces te pone no aplica o ni siquiera hay un episodio abierto. Entonces, yo no veo la capacidad de rechazar muestras porque yo no tengo los datos clínicos ni siquiera en la historia del HCIS que tenemos. Además, creo que en urgencias recoger una orina es muy barato, el paciente se va contento porque le han hecho algo y ya volverá usted a urgencias si tiene complicaciones o a su médico de cabecera en 3 semanas, que encima te mandan un urocultivo de control, cuando tampoco está indicado. Las tiras las hacían en urgencias, que yo no sé si mentían o no saben leerlas. Nosotros las hemos quitado porque tampoco hacíamos nada con ellas, porque cuando las hacía el residente veía que no había una concordancia, entonces ni siquiera rechazábamos la muestra, se seguía procesando. Entonces yo las he quitado del protocolo porque tampoco me gustan. Respecto al Alfred, también el problema que tiene es que las contaminadas no te las va a desechar. Independientemente de sea bacteria asintomática o no, te va a seguir procesando la orina. Pero sobre la atención de Gram, ¿habéis valorado algo? Al menos en población pediátrica, porque nosotros lo seguimos haciendo. Es cierto que hay veces que a la urgencia del infantil llegan niños de 16, 18 años, que nos lo cuelan como urgente y el Gram ese no habría que hacerlo porque ya son adultos, al menos a nivel de la microbiota y de las infecciones a ese nivel. Pero no sé qué experiencia tenéis respecto al Gram, al menos en población pediátrica. En adultos sí que no lo hacemos. El Gram de toda la vida de Dios es súper útil en infección urinaria y está publicado y además tú los tienes, yo los tengo, todos los artículos, te los puedo pasar, funciona de maravilla. Entonces, pero en gente con infección urinaria, no sé si tú dices como para screening o como dices tú. Claro, nosotros, claro, para screening te mueres, ¿no? Tendrías que hacer claro. O sea, para cultivar o no cultivar o qué. Son en pacientes que sobre todo nos lo piden para darle una dosis de amica al paciente y mandarle a su casa. Bueno, en niños. paciente con sospecha de sepsis es súper útil, sí, eso tiene experiencia Almudena, sí. Hemos hecho Gram y además tienes que pensar que la causa más frecuente de una infección urinaria es en un enterobacterial, que esos se ven divinamente en el Gram, que es que además se ve la presencia de leucos y lo sabes, más de 1 o 2 microorganismos del mismo morfotipo por campo en al menos 10-20 campos de gran aumento y eso funciona de maravilla y es que además con eso puedes hacer un diagnóstico en personas sintomáticas. Claro, es que el niño por lo menos que esté irritable, que le pase algo, porque si no le pasa nada, pues es que puedes tener y luego tú sabes el problema de la recogida en bolsa. En bolsa en el hospital no. Eso no vale para nada. Que es una maravilla. Cuando llegué a la PACI vi que no había bolsa, yo muy feliz. Claro, pero yo creo que eso es lo que te dice Patricia. El informe nuestro de orina sale con un comentario. O sea, es muy difícil restringir en la petición, es más fácil restringir en la emisión de resultados. Nosotros informamos todo, hacemos un informe selectivo, ya sea de atención primaria o sea de hospital. Y dependiendo del tiempo que tengas, sobre todo un lunes es imposible porque tienes todo el fin de semana, revisar las historias que pueden ser más significativas y entre Juana Cacho, que lleva antibióticos, y yo ponemos a lo mejor una bacteriuria asintomática, valorar al paciente, pero de momento no estamos restringiendo ningún resultado porque sí que lo hemos comentado, pero no vemos
cómo conseguir que el clínico no se nos enfade, ya sea un 3%, Pues o tenemos sea un que poquito más. tenemos que hablar, porque yo creo que hay que ir a por ello. Porque Se sí, enfadan lo muy que- poco. yo creo Hay que estudios más del hechos y se enfadan muy pocos. Un 60% de las orinas sobran, porque el paciente viene, le hacen un test de antígeno de estos que de COVID, que a saber cuál es, le hacen una tira de orina, Sí. la leen mal o te mienten y ala, un urocultivo, antibiótico a casa. Se va contento, le han atendido, el médico dice, ha hecho su trabajo y al día siguiente, cuando tú quieres pedir explicaciones o lo que sea, no está. Que es lo que habéis dicho. Sí. Otra pregunta por allí. Hola, buenos días. Yo soy Laura del Hospital Clínico y bueno, me dedico a urocultivos y además hago proa en urología y en nefrología, sobre todo en trasplante renal. Entonces, bueno, me ha encantado que se saque este tema porque yo sueño por la noche. Habéis hablado del sistemático de orina y luego del citómetro de flujo, pero el sedimento habría que darle algo más de valor que al sistemático. Eso es una... No para indicación o no de urocultivo. O sea, tiene un No para poquito indicación. mejor de valor Para predictivo manejo del negativo. paciente. O sea, que yo incluso llegué a proponer, pero es que yo soy me pongo on fire algunos días, y llegué a proponer eliminar el sedimento de orina. Claro, se pusieron todos. ¿Pero qué dices, hombre? Yo digo, pues que solo lo pueda pedir nefro y la UCI. Y todos los interneses, ¡guau! Bueno, o sea, que eso no se puede eliminar porque tiene otras indicaciones. Pero para decidir si haces un cultivo de orina, hay un estudio en el CID de hace un par de años que es buenísimo. No sirve para eso, sirve para otras cosas, pero no para decir, vale, te pido urocultivo si hay alguna alteración, si hay piuria o si hay... Eso no sirve, no sirve para eso. Valor predictivo negativo en algunas poblaciones tiene algo más, pero que sí, ya está. Sí. Vale. Vale, entonces, bueno, nosotros sí que estamos pensando poner, bueno, de hecho ya se está haciendo el citómetro de flujo, que me acuerdo que un día fui a hablar con Jaime Esteban hace tiempo para que nos aconsejara. Y bueno, y cuando nos llegue el momento, pues tenemos también la cosa de a quién se lo aplicamos, a quién no. Yo tengo muy claro que atención primaria sí, y los hospitalizados probablemente pues hay que pensarlo mucho. Y luego me preocupa mucho en la infección urinaria con los dispositivos urológicos, porque claro, ahí el sistemático es horroroso con toda la inflamación que hay. Y lo único que yo he podido meter mano es sobre todo con urología, porque nos dimos cuenta que las muestras de orina que venían de nefrostomías y de Bricker, incluso los propios enfermeros de urología lo recogían mal, todo era de la bolsa. Y al final pues hemos revisado con ellos cómo hacerlo de manera más estéril, directamente del catéter, para que bueno, la muestra sea más representativa. Aún así, creo que es un mundo porque cada vez hay más pacientes con nefrostomías, con Bricker, con el doble J, con la sonda vesical, y a mí, vamos, saco bicharracos a lo bestia. Con los que tengo oportunidad un poco de interactuar, pues muchas veces no recomiendo tratar, pero claro, es inviable abarcar a todo el hospital porque ya no está el del dispositivo en urología o en el trasplante renal. Están en oncología, están en internas, en geriatría, la urgencia viene en mogollón. Entonces, no sé qué os parecería. Yo creo que es un tema que hay que... Yo creo que aquí está surgiendo un grupo, ¿no? Está surgiendo, lo veo surgir, ¿no? Sí. Jaime, ¿no lo ves cómo surge? Sí, yo creo que hace falta un grupo de estos, sí. Pero mira, es que... Tenemos que cambiar de tema un poco, Sí, porque sí, hay otros pero- dos pero a ver, súper interesantes, Laura, ¿no? escucha, Venga, vamos Laura, a dejar súper breve. Una Ana. cosa, que en esos pacientes es que además tienes el problema de que quieren dar profilaxis antibiótica cada vez que se cambia uno de los catéteres, que es que además no está indicado. Y entonces te piden el cultivo de la orina del catéter para dar una profilaxis ajustada y es que muérete. O sea, ya no es solo el cultivo, es lo que decíamos, pensar, hay que tener un criterio clínico, es que no puede ser. Voy a cambiar de tercio. Gracias a los tres me han encantado las tres charlas, y muy bien y muy prácticas. A Jaime, porque me dedico un poco más a eso. A ti me gustaría hacerte preguntas, pero creo que no tengo el nivel. Entonces, Jaime, me he leído vuestro trabajo del Clinical Microbiology Reviews, muy interesante, y tengo 1000 preguntas, pero te voy a hacer pocas porque no tengo tiempo.
El papel del sonicado, ¿tú recomiendas que todo laboratorio de micro que reciba un número de implantes determinado sonique o con un vortex o algo sirve? Segundo, el recuento... Espera, que si quieres te vas respondiendo brevemente a cada una. Para que no La sea... primera, sí. Sigue. Bueno, es breve, Ok. realmente. Bien. Habrá que unificar protocolos. Ya lo intentamos en su momento, pero habrá que unificar protocolos y sobre todo tener los sonicadores limpitos. Segundo, ¿qué número de biopsias? Habéis recomendado 4 en el trabajo, si se van a sembrar en placas, y 3 si se van a poner en frascos de hemocultivo. Nosotros normalmente recomendábamos 5 porque lo decían internacionalmente, pero bueno, habrá que decirles a los traumas, es muy importante protocolizar con los traumas que te mandan el implante, el líquido y tal. Tú, si tuvieras que elegir de las muestras, biopsias... Por cenjar esto, ¿ya son 4? Si lo siembras a eso, Sí. ha cambiado ya. Son 4. Son ya 4, vale. Si tienes Y ahora explico por qué. implante, líquido articular y sonicado, ¿qué muestra es la top 10? O sea, la que tiene más rendimiento... Yo creo que están todas. Me explico. Cuando hicimos la revisión de la literatura, es verdad que todos estábamos acostumbrados a las entre 5 o 6 muestras, etcétera, etcétera. Pero en realidad, al revisarse la literatura a fondo y ver los artículos que realmente tienen un valor, porque son estudios bien hechos, etcétera, etcétera, te das cuenta de que en realidad todos seguimos la filosofía de 5 o 6 muestras, pero nadie sabe por qué. El famoso Literalmente, nadie sabe por qué. Es costumbre, vale, pues es costumbre. Pero los estudios que están bien hechos dicen, bueno, pues es que no hacen falta 5 o 6 muestras. Yo llevo ya mucho tiempo oyendo lo de, es que con 3 muestras es suficiente. Y eso dicho por traumatólogos, dicho por infectólogos, etcétera, de otros sitios. Y dice, pues es verdad, y la literatura lo que dice es eso. La sensibilidad de 3 muestras con frascos de hemocultivo es equiparable a la de 4 muestras con frascos de hemocultivo. Si a esas 4 muestras le añades el sonicado y le añades el líquido sinovial, ya tienes las 6. O sea que al final tienes las 6. ¿Cuál es la top? Yo creo que no hay una top. Yo soy de los que llevan sonicando muestras desde 2005 y es verdad que el sonicado es muy útil, es verdad que el sonicado te identifica algunos casos, pero también es verdad que en otros no. Entonces yo creo que lo importante es tener todas las muestras y hacer una evaluación de todas las muestras en conjunto. Si tú tienes todas las muestras en conjunto y al mismo tiempo estás evaluando el líquido sinovial, el sonicado y las biopsias y ves que te crece una biopsia y te crece el líquido sinovial, o te crece una biopsia y te crece el sonicado, o el líquido sinovial y el sonicado, pues lo evalúas en base a eso. No es que me crece el sonicado, que es la buena, no voy a hacer caso de otra. No, yo creo que es evaluar todas en conjunto. Lo importante es que todas se procesen bien y que todas se evalúen en conjunto. Yo creo que es lo más importante de todo. Ok, y con respecto a la molecular, que ya sé que no lo tocabais vosotros, pero tú tienes mucha experiencia, como sabemos, no vas a hacer molecular a todo, porque no. Es carísimo, laborioso. Ahí sí que, ¿cuál elegirías? Para hacer molecular, yo, si hay sonicado, hago el sonicado. A ver, depende de qué molecular también. Es decir, no todas las moleculares son iguales. El BioFire, por ejemplo, que es la última que ha salido, que es para infección aguda. Esta solo es para infección aguda. No se os ocurre hacerla en infección crónica porque tendréis muchos negativos. Básicamente porque tendréis muchos negativos y la gente se creerá que ese negativo es absoluto y no es verdad. Entonces, el BioFire, que es infección aguda, lo hacemos en líquido sinovial porque está diseñado para líquido sinovial, por ejemplo. El Univero, que es la otra que tenemos, la hacemos en sonicado, porque es así que vale un poco para todo, o está diseñado, digamos, un poco para todo, y en la evaluación que hicimos nosotros en su día nos funcionaba mejor en el sonicado. Pero ya digo, cada técnica, digamos, hay que buscar cuál es su nicho ideal para hacerla, porque efectivamente, yo estoy de acuerdo, no se puede hacer a todas. Puedo hacerlo, Jaime, en los criterios mayores, que ya los standalone, esos que habéis puesto, ponías cultivo. ¿Por qué no cultivo / molecular? Porque si tú tienes un paciente que le operan y estaba con antibiótico no sé qué, y la molecular es positivo y el cultivo es negativo, ¿por qué eso no es un criterio mayor? Porque la sensibilidad, la especificidad no estaba por encima del 85%. En la revisión que se hizo de la literatura. Cuando el grupo que revisó la literatura de la molecular separó, lo hizo en conjunto y luego separó en función de las técnicas. Entonces, a la hora de decir criterio mayor, criterio menor, lo decidimos en base a la especificidad.
Entonces, especificidad superior al 95% era criterio mayor. Especificidad por debajo del 95%, pero por encima del 80% era criterio menor y requería algo más. Esa es única y exclusivamente la razón. Vale, no entendía. ¿Preguntas para Marta? No os sintáis obligados. Sí. No, lo tuyo es interesantísimo. Yo sabía que aquí Juan Antonio no nos iba a fallar, yo sí no tenía también 1000. Bueno, ante todo, felicitaros a los 3 ponentes y bueno, yo quería hacerle un par de preguntas a Marta. La primera tiene que ver... Sí, nos has hablado de arbovirosis, de dengue, pero hay una cosa que está afectando directamente a los servicios de microbiología en el cambio climático y es las alertas de fiebres hemorrágicas. Nosotros la semana pasada tuvimos que lanzar una alerta de Crimea-Congo en nuestro hospital. Lo sabes, ¿no? Estábamos en preaviso nosotros, sí. Bueno, activamos todo el procedimiento y hubo mucha incertidumbre durante varios días. El paciente estuvo aislado en la UCI hasta que, bueno, pues una guardia que estaba yo precisamente nos comunicaron el resultado que era negativo. Finalmente ha llegado los niveles de arsénico y fue una intoxicación por arsénico. Lo que pasa es que el paciente vivía en el campo, era cazador y tenía unas garrapatas en el pubis y al ver la garrapata en la UCI pues se activó la alerta porque estaba sangrando. La pregunta es, ¿estáis teniendo, porque vosotros os enteráis de todo, porque sois unidad de aislamiento, ¿estáis teniendo muchas alertas de este tipo? Este año ha sido tremendo, la cantidad de, finalmente y por suerte negativos, sospechas de Crimea-Congo que ha habido, ha sido tremendo. ¿Cuántas? Pues es que no te podría decir, pero 20... Sí. Claro, nosotros nos avisan para que nos vayamos preparando por si acaso se cursa y finalmente es positivo, traernos al paciente a la unidad de aislamiento y sí. Además eso, siempre en verano, lo que pasa siempre, entre julio y octubre, ha sido tremendo y bueno, de hecho ha habido muchos casos, pocos, ¿no? Pero muchos más casos que otros años de Crimea-Congo, sí. Este año confirmados, quiero decir. Vale, y la otra pregunta tiene que ver un poco también con chikungunya. Comentábamos antes que estamos viendo bastantes casos que vienen de Cuba. Nosotros, bueno, básicamente podemos diagnosticar en urgencia malaria y dengue, pero chikungunya nos tenemos que esperar a la serología. Entonces la pregunta es, vosotros que tenéis que estar mejor... No te creas, sí. No te creas, nosotros nos manejamos con la PCR, que tarda lo que tarda. ¿No tenéis ningún método rápido? No, nosotros no sé que en otros sitios sí que lo tienen y tienen casi en menos de 24 horas el resultado. O sea, hay que ponerlo también en contexto y es que a mí me da igual tener el chikungunya hoy que mañana, realmente, porque el manejo va a ser el mismo. Y pasa lo mismo con el dengue. A mí me da igual tenerlo hoy que mañana, aunque bueno, tenemos pruebas rápidas para dengue y demás, porque yo lo que quiero es ver cómo tienen las plaquetas. Y es que me da igual lo que diga la prueba rápida que le haga o lo que me tarde la serología. Si yo tengo unas plaquetas bajas y tengo una sospecha de dengue, le voy a hacer más cosas probablemente. Entonces, bueno, hoy se ha repetido todo el rato que lo que manda es la clínica y en este sentido también. Y nosotros, pues, decimos, que entra por la puerta va a ser un chikungunya. Me va a tardar 3 o 4 días en tener el resultado microbiología. Yo le voy a tratar como si lo fuera, porque es mi sospecha diagnóstica, porque creo que razonablemente puedo descartar dengue, que es otra cosa que nos podría un poco enmarañar el manejo diagnóstico por el tema de los AINES y todo eso. Y nos tenemos que manejar con esa incertidumbre, claro. Pero y siempre descartando malaria primero, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que Cuba, por ejemplo... Claro, pero en Cuba no hay malaria, entonces es fácil. En Cuba es lo que estamos teniendo. Justo le decía ayer a Juan que ayer tuvimos 5, solo ayer, 5 casos de chikungunya, 5 diagnósticos de chikungunya. O sea, está siendo tremendo. Y la última pregunta es, ¿ya tenemos vacuna para el chikungunya? Sí, ya está disponible, ya se está prescribiendo. ¿La estáis utilizando? Sí. Sobre todo para gente que vaya a zonas, ¿no? Vale. Pero los 5 chikungunyas es que me estás dejando alucinando. Bueno, sospechas clínicas, lo tendremos mañana pasado, sí, pero vamos. ¿Y gente autóctona o viajeros? Eran fundamentalmente, de los 5 de ayer, eran 3 VFRs, o sea, migrantes que ya están residiendo en España y que van a ver a su familia, y 2 eran turistas viajeros normales. Yo tengo una pregunta para Marta, que es muy básica, pero de las 2 vacunas de dengue que hay, ahora que hay una que se puede utilizar en toda la población, independientemente de haber tenido antes, entonces ya la primera va a dejar de tener indicación. La primera se ha dejado de comercializar porque como hubo tanto revuelo, la que se lió con todos los resultados que hubo, que había aumento incluso de hospitalización en niños que tenían un segundo episodio, bueno, ya por falta de demanda, Sanofi, que es el laboratorio que lo estaba haciendo, ha dejado de hacerla, o sea que ya hay que olvidarse de esa vacuna.